Bueno, buenas noches. Gracias por venir, gracias por estar. Estamos terminando el año. Esta es la quinta reunión de la Sociedad Científica, de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Hemos tenido 3 reuniones a comienzo de año, después tuvimos una reunión conjunta con hipertensión arterial y después vinieron las jornadas Calchaquía y ahora la quinta con el relato anual con Aldo. La verdad que ha sido un desafío importante para mí y como cabeza de la comisión directiva. Hemos tenido algunos desafíos y tratar de innovar algunas cosas. Entendemos que la Sociedad de Cardiología de Tucumán actualmente ha revivido un poco. Hemos tenido, en las reuniones presenciales siempre hemos tenido un número de asistentes importante y al comienzo no tuvimos miedo y instalamos lo que es las reuniones híbridas, lo que es la virtualidad y la presencialidad. Siempre he visto yo como desafío llegar a una reunión científica de la Sociedad de Cardiología, a veces se hacía los jueves, casi siempre, a veces los miércoles. Pero bueno, creo yo que en estos tiempos la virtualidad vino para quedarse, entonces tenía que ser parte de la reunión de la sociedad. La modalidad era virtual, presencial y a su vez encima grabábamos las reuniones. Además de grabarlas, las subíamos a la página de la Sociedad de Cardiología y las subimos al canal de YouTube que tiene la Sociedad de Cardiología. Y así empezamos a trabajar sobre esto. Bueno, yo ahora estoy un poco contento, después de un año de trabajo. También las jornadas Calchaquí fueron de la misma manera. También lo hicimos virtual, lo hicimos presencial y también grabamos las diferentes charlas y las subimos a la página de la sociedad y a su vez al canal de la Sociedad de Cardiología de YouTube. Bueno, hemos pasado le decía un poco a Pablo, hemos pasado de comenzar de 0 visitas, 3 visitas, 5 visitas, la historia del canal de la sociedad actualmente ya empezó a cambiar. Aquí está Patricia, en la segunda reunión, cuando hablamos de tetralogía de Fallot, tuvo más de 2.200 visitas en el canal de YouTube. Y así empezamos. En definitiva, después, el tema de lo que es las jornadas calchaquíes, además de los más de 230 preinscriptos, más de los 210 inscriptos en los 2 días, más de los 50 trabajos que presentaron, con invitados nacionales, locales, regionales, internacionales. También tuvimos hemos grabado las charlas, la hemos subido al canal de la sociedad. Bueno, creo que insuficiencia cardíaca tuvo más de 5.800 visitas y todas las charlas tuvieron muchas visitas, aparte de lo que es la virtualidad y lo que es la presencialidad. Así que por ese lado, yo creo que el desafío que tuvimos a principio de año dio sus frutos. Creo que tenemos una sociedad de cardiología a la altura. Hemos tratado de que la sociedad de cardiología sea científica y hemos implementado, ya en mi época lo hacían, no innovamos nada, pero hemos implementado los casos clínicos y los trabajos. De esa manera, yo quería cerrar la quinta reunión con un poco el reconocimiento a los que presentaron trabajo científico, a los que ganaron los trabajos, los casos clínicos, y también un reconocimiento a lo que es el Hospital de Niños, porque también presenta un caso. Y por último, vamos a hablar del relato anual, Aldo Prado, que después lo presentaremos. Así que desde ya, muchas gracias. Muchas de las personas que están aquí, las que no están aquí, me ayudaron, la comisión directiva, a todo, así que creo que estoy tranquilo por haber hecho un buen trabajo. Así que ahora le paso la palabra a Pablo, él va a coordinar a los casos clínicos, a los trabajos que se presentaron en la jornada Calchaquí y va a estar abierto al público.
Bueno, empezamos con el primer trabajo, que se trata de perfusión miocárdica como estrategia en el seguimiento del síndrome coronario crónico, a cargo del doctor Isaías Ruiz. Tenés 7 minutos. Dale. Buenas, ¿qué tal? Como dijo el doctor, mi nombre es Isaías Ruiz, soy residente del Centro Privado de Cardiología. Hoy les voy a presentar un caso clínico, perfusión miocárdica como estrategia de seguimiento en el síndrome coronario crónico. Este es un paciente masculino de 59 años, es sobrepeso, sedentario, dislipémico, tabaquista severo, ya tiene antecedentes cardiovasculares, ¿sí? Tuvo infarto agudo de miocardio en el año 2015, con posterior cirugía de revascularización miocárdica, bypass mamario izquierdo a la descendente anterior, con un radial a la circunfleja y descendente posterior. También le hicieron una angioplastia coronaria con stent farmacológico en el 2019. Este es un paciente que llega a nosotros al servicio de medicina nuclear. Cabe recalcar que totalmente asintomático, es simplemente un control post-angioplastia, ¿sí? Viene tomando la siguiente medicación: aspirina, bisoprolol, enalapril, atorvastatina y protector gástrico con omeprazol. Nos trae sus estudios complementarios, como destacar como positivo nada más que no viene teniendo unos buenos controles a nivel de los lípidos, solo está tomando atorvastatina a dosis de 20 miligramos. El ecocardiograma tiene diámetros conservados, fracción de eyección de 55% y presenta una hipoquinesia a nivel apical. Se realiza el estudio de perfusión miocárdica, tiene una prueba ergométrica suficiente, detenida a los 900 kilogramos, que nos informa una necrosis no transmural inferolaterobasal, pero se le suma una isquemia lateral y anteromedial, ¿sí? Estas son las imágenes de nuestro servicio de medicina nuclear. Una vez identificada la isquemia a nivel anterior y lateral, decidimos realizar la cinecoronariografía. Encontramos, como era de esperarse, la coronaria derecha y la circunfleja total y subtotal respectivamente. Sin embargo, el bypass radial está totalmente permeable. A nivel de la descendente anterior, sí presenta el stent previo que se había colocado, que está permeable, pero presenta una obstrucción severa a nivel de la distal a la anastomosis de Lima. Pero se le suma algo muy importante, que es a nivel del tronco de la coronaria izquierda, una obstrucción severa ostial que no presentaba hace 2 años, ¿sí? Una vez obtenida la obstrucción a nivel anatómico y la isquemia a nivel anterior y lateral, el siguiente paso fue realizar la angioplastia al tronco de la coronaria izquierda, teniendo en cuenta que este es un paciente que ya había sido operado. El abordaje fue exitoso. Luego de 2 años, este paciente vuelve a nuestro servicio de medicina nuclear, nuevamente asintomático, para realizarse su estudio de perfusión miocárdica control, esta vez ya sin signos de isquemia, simplemente una necrosis inferolateral del 7%. Estas son las imágenes ya sin isquemia. El abordaje en un principio parece exitoso, encontramos isquemia, encontramos obstrucción a nivel anatómico y realizamos la angioplastia. Sin embargo, la pregunta que me surgió fue, ¿existen evidencia que diga que en estos pacientes asintomáticos, más allá del alto riesgo cardiovascular que tienen, sea necesario hacer estos estudios de perfusión miocárdica de seguimiento con estudios funcionales? Nos ayudamos un poco con lo que dice la última guía de síndrome coronario crónico y la verdad es que mucha ayuda tampoco nos aporta, porque en el apartado de progresión de la enfermedad, lo primero que nos dice es que todavía no hay estudios que concreten ciertos algoritmos o directrices que nos digan hay que hacer tantos estudios cada tanto tiempo en estos pacientes asintomáticos. Sí es verdad que nos dice que no se recomienda hacer seguimiento post-angioplastia en pacientes asintomáticos con estudios funcionales, y esto lo refuta con el estudio post-PCI que se hizo en el 2022. Se randomizaron 1.700 pacientes en el seguimiento de 1 año, uno con seguimiento convencional y el otro con estudios evocadores de isquemia, en su mayoría fueron de SPECT miocárdica, donde a nivel de los endpoints primarios de muerte y eventos cardiovasculares mayores no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.
Otro apartado que hace este estudio es nombrar en la discusión al isquemia trial, ya que paralelo a la búsqueda de la isquemia trata de decirnos que tampoco se vio disminución en el riesgo de eventos cardiovasculares mayores o muerte al hacer tanto una estrategia invasiva inicial como una terapia médica óptima solamente. Lo que nos lleva a la pregunta de, al final, ¿hacer menos es más? ¿Es necesario buscar tanto esta isquemia o tratar todas las obstrucciones anatómicamente significativas? Creo que esa sería la duda. Muchas gracias. Ahora seguimos con la segunda presentación, análisis de comorbilidades y eventos cardiovasculares en el postoperatorio de pacientes con trasplante renal. Presenta el doctor Carlos Viera. Buenas noches, colegas presentes. Para mí es un placer estar hoy día aquí para traerles los resultados de nuestro estudio de investigación científica, análisis de comorbilidades y eventos cardiovasculares en el postoperatorio de pacientes con trasplante renal. Este estudio está enfocado en presentar una problemática que nosotros tenemos diariamente, que es el riesgo cardiovascular, pero desde un punto de vista multidisciplinario en un enfoque clínico hospitalario. Para ponerlos en contexto de la problemática, el trasplante renal es una intervención que se hace en la fase terminal de la enfermedad renal crónica. Por supuesto que tiene una carga, los pacientes que tienen esta enfermedad tienen una carga de complicaciones acumuladas en el tiempo, y nosotros proponemos determinar la prevalencia de los factores de riesgo, o sea, identificar cuáles son los más prevalentes, identificar las complicaciones que suceden inmediatamente en el postoperatorio y identificar la correlación que existe entre el tiempo que se lleva de enfermedad renal crónica terminal, que es desde la fase donde se empieza la diálisis hasta el trasplante. Entre los materiales y métodos se realizó un estudio observacional retrospectivo donde analizábamos los datos demográficos de 22 pacientes que estuvieron internados en un periodo de 9 meses y buscábamos, hasta el alta hospitalaria. De estos, la población eran un poco menos de 2/3 mujeres y un poco más de 1/3 varones, con una edad promedio de 45 años. El estudio quería responder las preguntas de cuáles son los factores de riesgo, y entre estos, en el primer cuadro, podemos ver que un 90% de los pacientes son hipertensos, casi la mitad de los pacientes son dislipémicos, y las otras comorbilidades, factores de riesgo también importantes, pero menos prevalentes, eran obesidad, tabaquismo, dislipemia, sedentarismo. En el segundo cuadro identificamos que la distribución de los eventos cardiovasculares se dan en más del 50% de los pacientes. Esto debido a las múltiples comorbilidades que tienen estos pacientes. Recordemos que a mayor tiempo de enfermedad renal también se suman no solo factores de riesgo, sino también comorbilidades, estados inflamatorios crónicos, calcificaciones vasculares, estados metabólicos, descompensaciones, y todo esto contribuye
a la probabilidad de aumentar los eventos durante el periodo postoperatorio. Y esto es muy crítico porque si bien sabemos que el trasplante renal tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes, el periodo postoperatorio es crítico para mantener y darle duración, darle viabilidad a ese órgano, manteniendo la función, sobre todo en ese periodo. Por eso era importante para nosotros conocer, estudiar y plantearnos estas preguntas. Así es como obtuvimos las conclusiones de que el análisis que hicimos, después de confirmar cuáles eran los factores de riesgo y dónde ocurrían sobre todo las complicaciones, comprobamos lo que dice la literatura, de que la probabilidad de tener eventos cardiovasculares es mayor mientras más tiempo se sufre de esta enfermedad en su etapa terminal, por toda la carga que mencionamos, y nosotros planteamos como conclusión, como propuesta, el manejo multidisciplinario, combinando los equipos de trabajo, sabiendo de que las complicaciones pueden ser anticipadas y las intervenciones a veces terminan siendo de manera preventiva y ocurren antes de el tiempo del quirófano, o sea, en el periodo postoperatorio. Eso es todo, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias. Vamos a la última presentación de esta parte. Se trata del caso clínico sobrevivir 5 años con aneurisma de seno de Valsalva roto en la infancia. Presenta a la doctora Guadalupe Juárez Peñalba. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy residente de tercer año de la subespecialidad de cardiología infantil del Hospital de Niños, así que bueno, en nombre de todo el servicio, primero quería agradecerles por invitarnos y darnos este espacio. El caso clínico que vamos a presentar es sobreviviendo 5 años con aneurisma del seno de Valsalva roto en la infancia. Un poquito para introducir el tema. El aneurisma del seno de Valsalva es una entidad que es rara en la población en general y es muchísimo más rara y menos frecuente en el paciente pediátrico. Tiene una variedad de presentaciones clínicas bastante amplias, puede ir desde un hallazgo incidental en un paciente asintomático hasta una serie de complicaciones debido a la ruptura del aneurisma, o compresiones, cursando con síndromes coronarios, complicaciones en el sistema de conducción y hasta falla cardíaca aguda. Este es el caso de un paciente que tenía un aneurisma roto del seno de Valsalva y es un paciente pediátrico. Nuestro paciente hoy tiene 13 años, pesa 51 kilos y mide 150 centímetros. Cuando él regresa al servicio, su motivo de consulta era una disnea a moderados esfuerzos. Como antecedente, este pacientito ya había ido al servicio y ya tenía el diagnóstico del aneurisma roto del seno de Valsalva cuando él tenía 9 años. En esa oportunidad tiene un ecocardiograma que informa insuficiencia aórtica severa, dilatación de cavidades izquierdas y el aneurisma perforado. Por cuestiones sociales de este paciente se pierde, no podemos rastrearlo y vuelve recién después de todos estos años, ahora en 2024, cursando con este motivo de consulta antes descrito. Al examen físico, el paciente pálido, con disnea, un tercer ruido bien marcado, un soplo continuo en foco aórtico, pulsos periféricos bastante amplios, buena saturación, 98%, y sin vísceromegalias. En la placa de tórax, lo que veíamos es lo que tenemos allá, una cardiomegalia moderada severa,
que es claramente a predominio de cavidades izquierdas y en la zona del botón aórtico llama un poquito la atención la prominencia. Le pedimos también un electrocardiograma que nos mostraba sobrecarga tanto de volumen como de presión de cavidades izquierdas. Con esto decidimos hacerle un nuevo ecocardiograma y lo que nos encontramos es una insuficiencia aórtica severa, que era lo que ya tenía, la ruptura del aneurisma, el ventrículo izquierdo dilatado, pero con una función conservada. Hemos capturado algunas de las imágenes de este eco que era bastante interesante. La imagen que está hacia la derecha es un apical 4 cámaras, casi 5 cámaras en realidad, en el cual vemos el ventrículo izquierdo y cuando queremos tratar de... No tengo el puntero para... Pero bueno, cuando queremos anteriorizar para ver el tracto de salida, vemos esa imagen bien sacular y en la imagen de la izquierda tenemos un paraesternal eje largo, donde vemos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la raíz aórtica muy dilatada y por arriba de la raíz aórtica vemos esa formación sacular redondeada que como es dual, cuando ponemos el color veíamos ese orificio de regurgitación de la perforación. Con todo esto decidimos pedirle una tomografía que informaba aneurisma del seno de Valsalva derecho con un cuello de 20 por 15 milímetros y una profundidad de 47 por 35 milímetros. Muchas gracias. Con 2 zonas de rupturas que habían sufrido calcificación y creemos que gracias a eso no se veía, digamos, contenido hacia otras estructuras adyacentes al aneurisma. Además, la coronaria, una anomalía coronaria menor con una circunfleja naciendo separada de la coronaria derecha, pero del mismo seno de Valsalva derecho, y una función bastante deteriorada, una función sistólica global bastante disminuida. Hemos puesto algunas de las imágenes acá, tenemos un corte axial en el cual aquí tenemos la aorta con ambos senos de Valsalva y las coronarias naciendo, y lo que se ve por arriba es el aneurisma con la calcificación a ese nivel. La imagen esta de abajo es mismo paciente con un corte más sagital. Vemos la raíz aórtica con el aneurisma, el cuello del aneurisma y esta calcificación en las zonas de ruptura hacia adelante, y una reconstrucción 3D en la cual vemos también esta formación acá que era bastante grande y comprometía todo lo que era, volcaba hacia ventrículo derecho, digamos. Quiero aprovechar para agradecer a la doctora Pilar Origot, que nos dio una mano enorme con estas, no la pusimos en el título, pero nos dio una mano enorme con estas imágenes, porque verdaderamente para nosotros es difícil conseguir a alguien que nos ayude y haga imágenes cardíacas de cardiopatías congénitas pediátricas, así que aprovecho para nombrarla. Con toda esta información se decide el tratamiento quirúrgico de este paciente. Se hizo lo que se realizó fue, cirugía de Bentall y tubo de ventrículo derecho arteria pulmonar. Se accede, el acceso es femoral para ingresar en circulación extracorpórea. El paciente entra en SEC en forma convencional, se hace el clampeo aórtico, se hace la apertura aórtica y luego se pasa la solución de cardioplegía a través de los ostium coronarios. Una vez que se realiza esto, se observa el aneurisma todo calcificado y la pared aórtica todo calcificada, y cuando se comienza a hacer la resección se descubre que comprometía también lo que era válvula y arteria pulmonar, por lo cual se hace la resección de todo. Se coloca un tubo de Bentall en posición pulmonar, un tubo de Bentall con una válvula número 23, se reimplantan las coronarias en ese tubo de Bentall y luego se pone un tubo de Goretex número 22 de ventrículo derecho a arteria pulmonar para reconstituir el tracto de salida del ventrículo derecho. El paciente
bueno, se lleva la salida de bomba, queda con el tórax abierto y contenido, sale con dosis habituales de inotrópicos y el tiempo total de bomba fue de 304 minutos, con un tiempo total de clampeo de 261 minutos. En la evolución postquirúrgica cumplió un total de internación de 19 días en la unidad de cuidados críticos cardiovasculares. El cierre de tórax se hizo diferido porque el paciente estaba con una coagulopatía importante, se cerró el tórax a las 48 horas. De inotrópicos necesitó 7 días de milrinona, 4 días de adrenalina y 3 días de vasopresina. Y quedó después de esta cirugía, tanto en el postquirúrgico inmediato como actualmente, que es el postquirúrgico que estamos haciendo el seguimiento tardío, con una disfunción del ventrículo izquierdo importante, con una fracción de eyección bastante deprimida, pero de todos modos su clínica mejoró, el paciente está asintomático, con una gran mejoría de su clase funcional. Actualmente lo tenemos medicado con carvedilol, enalapril y diuréticos, pero sí estamos a la espera de sacubitril valsartán y dapaglifosina para hacer el switch, esperando, digamos, a la compra del hospital, a que el paciente regrese. Y en el último ecocardiograma, que son algunas de las imágenes que hay acá, vemos que quedó con ambos tubos normofuncionantes, o sea, tanto el tubo de ventral, que se lo ve muy bien en la imagen de arriba. Este también es un paraesternal eje largo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y aquí tenemos lo que es el tracto de salida sistémico con el tubo de ventral y la refringencia está bien marcada correspondiente a la válvula. Y en la imagen de abajo tenemos un paraesternal eje corto, donde se puede ver tanto el tubo de ventral como el tubo bivalvulado, cortado transversal, digamos, de la válvula, del tubo BDAP. Ambas han quedado con ambos, digamos, tractos de salida con una insuficiencia leve. Para cerrar, como discusión, el aneurisma roto del seno de Valsalva es una entidad poco frecuente en general, mucho más en la edad pediátrica. Se produce porque hay una debilidad de la pared del seno coronariano, generalmente es el coronariano derecho, con rotura y, digamos, hacia el ventrículo derecho. Así que, bueno, por todo esto, este paciente nos había parecido una presentación atípica de una patología que ya tiene poca prevalencia y la verdad que para el servicio fue un desafío, tanto desde el punto de vista diagnóstico, seguimiento y también tratamiento. Eso es todo. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí. El aneurisma estaba roto en realidad hacia el ventrículo izquierdo, eso era lo raro. O sea, la perforación era hacia el ventrículo izquierdo, pero por el tamaño del aneurisma ya había comprometido todo lo que era arteria pulmonar, o sea, válvula pulmonar y parte del tronco pulmonar también. Evidentemente se rompió y calcificó hacia, es lo que creemos que ha pasado, la verdad que se ha perdido en el seguimiento, entonces hemos encontrado esto. No. Dilataba hacia el VI. Sí. Sí. Pero este caso con la ruptura hacia el ventrículo izquierdo, ya con una insuficiencia aórtica severa, con dilatación severa de cavidades izquierdas, es decir, 5 años antes tenía indicación quirúrgica este paciente, se pierde, pero bueno, lo interesante fue que estábamos todos con una patología izquierda, pero el cirujano realmente se encontró con toda la contención de calcificación de esa ruptura en todo lo que era la pared de la arteria pulmonar, del tronco de la arteria pulmonar. De ahí que bueno, nada, la resección del aneurisma implicó también la resección de la pared de la arteria pulmonar. Pero bueno. Y la dilatación esa que no es frecuente, digamos, no pensaron como asociado a algún tipo de enfermedad de colágeno, por ejemplo, porque también tenía un bajo de estatura, falta de desarrollo pontoestructural del niño que te ha asociado a eso, o cuál es
la posible causa de esa dilatación tan precoz, digamos, tan en la infancia. Lo que creemos es que tenía una repercusión hemodinámica de la dilatación de las cavidades izquierdas coherente con la insuficiencia aórtica severa, y que probablemente cuando lo vimos 5 años más anteriores, digamos, a la presentación actual, ya en ese momento venía con una enfermedad que se había roto años antes. O sea que creemos que la dilatación ventricular era ya por una insuficiencia aórtica que venía de una data que había adaptado el ventrículo. Sí tenía criterios de disfunción ventricular en esta oportunidad que se lo intervino, más una cirugía tan prolongada y bueno, tanta invasividad quirúrgica, que la disfunción ventricular esperemos que algo podamos recuperar con el tiempo. Y bueno, por otra parte no tenía ningún otro marcador de enfermedades de colágeno. Sí, evidentemente es una malformación congénita asociado con seguramente una debilidad de la pared del seno coronario, con una anomalía del origen de coronaria. Ya ahí tenemos un espectro de cardiopatía congénita, ¿no? ¿Alguien más? No. Bueno, ahora viene una pausa. ¿Ah? Una pausa activa. Bueno, vamos a hacer un break. Viene una pausa activa con el profesor Steinberg. 5 minutos y hacemos un coffee y después empezamos con Aldo Prado. ¿O querés? No sé. Hacemos el coffee. Hacemos la pausa activa como estaba programado. Ahora vos, lo tuyo. Yo te voy a decir cuando la música yo voy hablando. Ahí está. Buenas, sí. ¿Cómo están? La verdad que agradezco a las autoridades de la Sociedad de Cardiología. Sí vi pocos casos, me parece fundamental que ustedes los médicos recomienden el tema de la actividad física. O sea, no ha venido ningún caso, no sé si habrá, que reporten después que el paciente siguió haciendo actividad física y moviéndose, porque saben que el 70-80% de la gente hace actividad física porque el médico le dice. Por ahí yo, profe de educación física, le puedo decir, va a ir, y es un 20%, un 30%. Entonces es fundamental que ustedes médicos recomienden y digan qué. Pues puede decir, anda a hacer actividad física. Ajá, pero ¿qué? Camino, corro, hago natación, voy al gimnasio, voy con este profe. Entonces es fundamental eso. Está bárbaro todo, pero que es importante. Aparte de eso, dentro del Ministerio de Salud nosotros estamos trabajando interdisciplinariamente, tenemos clases gratuitas que justamente el jueves pueden ir. Es el año en la Plaza Urquiza, estamos de 8 a 9, habrá controles, por ahí si se quieren controlar la presión, no sé por ahí si los médicos todos se controlan, pero bueno, y de hecho todo esto que hoy el Ministerio tiene lo comenzó en aquel momento, hace muchos años, era visionario, que era el doctor Alberto Sabaj. Así que bueno, dicho esto, no estoy solamente para hablar, sino para que pausa activa es para movernos. Yo sé que por ahí a los médicos les cuesta, a algunos, moverse, hice mover ginecólogos, así que cardiólogos me parece que... Así que bueno, son 5 minutos, nada más si van a tomar café y ya como que se sienten más liberados, que se movieron y pueden tener un poco más de calorías para ingerirlas. No mucho, pero 5 minutos tampoco no van a creer que van a poder comer muy mucho. Así que bueno, larguemos y ustedes hay que ponerse de pie.
Y sí. Ya hice sentado en aquella época, cuando nos vacunábamos, hacían sentados, pero ya pasó esa época. Listo. No sabía bien qué tema de población iba a tener, así que por eso elegí este tema. Cuando esté DJ, largamos ese. Si querés darle más volumen para que... Aflojamos acá los hombros. No te vayas, Javier, ¿no? Vos estabas ahí. Sí. Adelante. Movemos las manos. Saben que la actividad física es endorfínica, baja los niveles de cortisol, entonces podemos recomendarlo. Eso. Movemos un poco la cintura. No son ejercicios tan graves que... Al otro lado. Pueden cantar también. Movemos tobillos. Eso. Al otro lado. Subimos acá, mirá. Subo. Marchamos. Marchamos. Eso, bien la coordinación. Arriba. Marchando. Eso. Dale más volumen. Muy bien, hacia atrás. Una y una. Y recién empieza, ¿eh? Son 5 minutos. Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Abrimos. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Hombros. Tengo un ruso y a un yankee dentro de mi habitación. Una y una. Y se juegan mis zapatos y mi algunos ya estamos para el viernes. Que no se note. Arriba, mira. Son las 4 y no puedo dormir. Eso. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien. Ahí me gustó más. Y la noche me toma por rehén. Arriba. Tira para abajo. Bien, Alex. Me trato de zafar. Bien. Alguien que grita y me lo mueve. Ahí estamos mejor. Alguien que lo pago y se escucha. Arriba, cambia. Pero venga, lo que venga. A ver si podemos. Chiquitito nomás. Acá, mira. Chiquitito. Eso es. Muy bien. Nos estamos zafando complicado. Si podemos. Le agregamos. Bien. Dale. Muy bien. Abra acá nomás. Con brazos. Abre y cierra. Muy bien. ¿Hay que hacer bien moverse? Una y una. Muy bien. Ahí me está gustando más. Vamos que vamos a saltar un poquito más en un rato. Arriba. La belleza de tu pierna. Bien. Escapándole a las sábanas. Algunos estamos para el baile, ¿eh? Otros son muy buenos cardiólogos. Eso es. Bien. Muy bien, un poquito más. Acá te quedas. Bien. Que se viene. Arriba. Si podemos. Ahí me gustó más. Arriba.
Ahí me está gustando más. Bien. Vamos, vamos. Que se termina. Chiquitito camina. Eso. Chiquitito. Muy bien. Fuerte el aplauso para ustedes. Muchas gracias. Vean qué simple, qué fácil. Con 5 minutos recomienden actividad física y bueno, los veo al que pueda el jueves, 20 horas, Plaza Urquiza, así que bueno, gracias totales. Bueno, muchas gracias, profesor. Un coffee, 5 minutos y Aldo Prado nos deleita con su relato anual. No podemos predecir el futuro, pero sí podemos inventarlo. Hola. Solamente yo. Acá. Ahí. Gracias. Hola.
Where the lipstick's tracing an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A ticking piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant, a fairground's faded swings. These foolish things remind me of you. I know that this was bound to be. These things have haunted me for you, my dear, enchanted me. The winds of March that make my heart a dancer, a telephone that rings, but who's to answer? Driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Drive
the years we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas love. Have yourself a No tiene botoncito, así que... Bien ahí. Bueno, vamos a terminar este año con el relato anual de Aldo. Aldo Prado ya lo conocemos todos. Tuve el privilegio y el honor de compartir con él varios años de la comisión directiva y su presidencia de la Sociedad de Cardiología el año pasado. Además de eso, él es magíster en ecocardiografía, jefe de ecocardiografía del Centro Privado de Cardiología, vicepresidente segundo de la Federación Argentina de Cardiología en el año 2025-2026. Así que es un honor para mí, me representa como una nueva generación de cardiólogos jóvenes y que nos representan, así que para mí es un honor presentarte y desde ya un agradecimiento. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos acá por estar presentes. Ya como alguna vez lo dije, digamos, estar acá hoy con el relato anual implica que el año pasado fui presidente de la Sociedad de Cardiología y para mí eso no fue una cosa más, digamos, en mi carrera, sobre todo conociendo, digamos, a la gente que precedió esos cargos, grandes referentes míos de la cardiología, como Ramiro, como Juan, como Eduardo, como el Negro Sabás también. Gracias a Félix por la invitación y a toda la comisión directiva por todo el trabajo que hicieron durante todo el año. Todos sabemos el esfuerzo que es eso, así que felicitaciones por todo lo hecho. Y cuando me plantearon esto, decía, bueno, a ver, ¿qué puedo dar yo? ¿Qué les puedo mostrar? Que no sea simplemente venir a mostrarles algo de lo que hago todos los días, que es eco. Entonces, tomando en parte una frase de alguien que también, digamos, es muy cercano de alguna manera, o que también es un poco un referente, decidí usar esto, digamos, que es, che, a ver, ¿qué pasa? ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo es el futuro? La realidad, comparto un poco con este título, que es muy difícil predecir el futuro, todos nos damos cuenta de eso, pero sí podemos hacer cosas hoy para cambiar ese futuro. Y esto tiene que ver, si empezamos a entender desde hace muchos años atrás, cuando hacíamos una medicina, nosotros no, por suerte, yo no tanto, pero una medicina como este tipo, en donde lo único que había era poder apoyar el oído sobre el tórax de un paciente para poder establecer algunos criterios diagnósticos, pasaron bastantes años hasta que se logró llegar a esto, que es el primer ecocardiograma, ¿sí? Entonces, fíjense, pasaron casi 200 años. Un tiempo muy largo para poder obtener algo de lo que hoy es una herramienta súper común, que es el eco. Pero si teniendo en cuenta únicamente... Exacto. Si nos basamos exclusivamente en el eco, y le prometo que esto no va a ser una charla exclusivamente de eco, el transcurso desde que teníamos esos ecos absolutamente precarios a tener un 3D en tiempo real, fíjense que el tiempo desarrollado de eso fue mucho más precoz. Es como que los tiempos actuales, parezco, digamos, el comentario de una abuela, son mucho más rápidos que los que eran en el pasado. Y esto no tan solo aplica únicamente al eco, en todo lo que es también las herramientas de tecnología. En el 1960, cuando se creó la primera computadora, que era un monstruo de tamaño grande y que podía hacer cálculos muy, muy pequeños, la verdad que la progresión de esto fue constante durante todos los años, pero tuvimos
en 30 de noviembre del 2022 algo que podríamos considerar como un hito tecnológico. Ahí empezamos muchos a entender que había algo diferente en todo este proceso que se llamaba inteligencia artificial. Y que muchos lo interpretamos como que era únicamente ChatGPT, que de hecho no es lo único, pero sí esto generó un cambio absolutamente abrupto, no tan solo en ciertas cosas, sino que vamos a ver en un montón de aspectos entre lo que nos corresponde a la medicina. Cuando decimos inteligencia artificial, muchos tienden a creer que se trata de esto, digamos, humanoides, androides, robots como esto, que tienen algo de inteligencia artificial, pero en realidad es un concepto que es hasta difícil de expresar, porque la realidad es que hasta definir inteligencia humana no es del todo simple. Entonces, como parafraseando un poco de eso, podemos decir que la inteligencia artificial es casi tratar de imitar a lo que es la inteligencia humana, porque por más que no sepamos definir exactamente qué es la inteligencia humana. Pero fíjense que esto surgió en el 22, pero en realidad ya estábamos utilizando muchas cosas que tienen que ver con inteligencia artificial. Muchos, la gran mayoría de nosotros tenemos algunos tipos de celulares en donde simplemente yo le puedo decir al celular, che, mira, quiero que a esta persona que estoy identificando acá me busques las fotos que están dentro de mi celular de esta persona, y eso lo hace casi instantáneamente. Y uno podría decir, bueno, está bien, pero para mí no me sirve. Si yo me siento también, lo busco en el celular y puedo identificar específicamente igual que eso y probablemente sin ningún tipo de error. Pero en realidad, para entender un poco más esto, la inteligencia artificial se usa en un montón de otros contextos. Hoy en día, desde actividades bancarias, en algunas cosas más complejas, como manejar un auto totalmente automatizado, y un montón de otros procesos que realmente no somos conscientes que estamos utilizando este tipo de técnica. Si uno viera esto, yo diría, bueno, ¿cómo puedo ejemplificar qué nos puede servir la inteligencia artificial? Bueno, si yo pongo esta foto, digo, a ver, ¿cuántos de ustedes reconocen cuántas personas hay acá? Probablemente lo digan rápido y sea la respuesta correcta. Pero si esto está en movimiento, estoy seguro que cualquiera de nosotros que pretendiese saber cuántas personas, cuántos autos, cuántas naranjas o alguno de los elementos que aparecen en este film se podría identificar, no lo podríamos hacer con esta velocidad y lo podríamos hacer con un margen de error muy importante. La idea tampoco es mostrarles exactamente qué es la inteligencia artificial desde un punto de vista muy tecnológico, pero sí me parece conveniente plantear algunos puntos como para que todos sepamos de qué estamos hablando. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial. De lo más, podríamos decir, básico, se llama este tipo de inteligencia artificial, que es una inteligencia artificial que llamamos supervisada. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a entregarle a un algoritmo ciertas, por ejemplo en este caso, imágenes, de los cuales le vamos a decir, mira, esto es un gato, esto es un perro, esto es un pájaro. A través de esa información que nosotros le vendamos a este algoritmo, va a ir aprendiendo y estableciendo que si tiene este tipo de orejas, pelos acá, bigotes, es lo más probable que sea un gato, para llegar finalmente a un resultado final en el cual yo le entregue otras imágenes que no son coincidentes con esto, pero a través de estas características el mismo algoritmo pueda definir, mira, esto es un perro, esto es un gato y esto es un pájaro. Pero hay otros tipos, eso por supuesto también lo podemos aplicar en medicina. Entonces, si entregamos, le decimos a nuestro algoritmo, mira, este es un paciente con hipertrófica, este con amiloidosis, este es con Fabry, aprende de eso y al final, cuando yo le entregue otra imagen, otro caso que no sea de estos con los cuales los entrené, me va a permitir al final clasificarlos y llegar a una opción diagnóstica diferente. Hay otro tipo de aprendizaje que es un aprendizaje no supervisado. Y esto empiezan a superponerse con algunas cosas, pero en el aprendizaje no supervisado lo interesante es que yo le doy toda la información que quiero al algoritmo. Y no le digo de qué es esa información. Y ese algoritmo lo que va a hacer es empezar a analizar, en estos casos lo podemos decir como cada uno de estos cuadritos, tratando de buscar qué los une o qué los diferencia a cada uno de esos. Al cabo de ese proceso, lo que me va a permitir a mí después es clasificar
a estos diferentes algoritmos, por ejemplo, si estos pacientes son sanos, si estos pacientes tienen amiloidosis, o si estos pacientes son un grupo que no lo puede diferenciar exactamente qué patología es, pero que tiene una expresión fenotípica similar. Esta separación en esto es un término que se llama clustering, y esto también, digamos, tenemos que empezar a hablar en algunas terminologías hoy que no estábamos habituados. Muchos habrán escuchado hablar también de otra forma de inteligencia artificial, que es el deep learning. Y esto básicamente lo que consiste es hacer una estructura por lo cual esta arquitectura tiene más de 2 capas de lo que podríamos llamar neuronas, y a través de ese análisis lo que nos permite también es ingresar una información, esto se analiza en este contexto neuronal y sale una respuesta o una predicción a partir de esto, ¿sí? Esto, que es simple como alguna de las otras cosas que les mostré en el aprendizaje no supervisado, también se denomina este sector como el black box. ¿Y por qué se denomina así? Porque en realidad mucha de la información o del proceso de esto para llegar a un resultado no sé cómo se logra, ¿sí? La persona que genera el algoritmo genera ciertas etapas, diseña esta estructura, pero en realidad muchas veces no sabe cómo se alcanza el resultado. Pero lo que sí sabemos es que vamos a tener un resultado. Dicho de otra manera, hoy en día podemos decir que la inteligencia artificial es un combo muy, muy grande que incluye, entre otras cosas, al Machine Learning, que incluye al Deep Learning, pero empiezan a aparecer también otros jugadores que forman parte de este conjunto, como puede ser el Big Data, que es mucho más que una suma de datos o un acúmulo de datos, como es el Data Mining o la minería de datos, y como son otras profesiones que se están creando ahora, como es el Data Science, que vienen a, de alguna manera, tratar de unificar esto. Esto que parece sencillo, también se imaginarán que es un proceso absolutamente complejo, y por eso es que hasta ahí nada más es mi idea de mostrarles esto. Cuando esto surgió, ¿qué nos pasó? Ese tiempo que nos permitían todos los avances tecnológicos de acomodarnos a ciertos cambios, de golpe se transformó en un tsunami de información. Y esa información apareció en diarios, apareció en revistas de todo contexto, apareció relacionada con un montón de procesos, pero también apareció en relación a cuestiones médicas. Y el número de publicaciones, de estudios, de referencia para todas las imágenes, particularmente en eco, tuvo un despliegue o un crecimiento potenciado en los últimos años. De hecho, esto es una búsqueda de hoy, si yo hoy pongo en PubMed inteligencia artificial, aparecen nada más y nada menos que prácticamente 270.000 artículos. ¿Sí? Indexados, nada más estamos hablando. Y si pongo inteligencia artificial en cardiología, me aparecen más de 5.000 papers publicados. Como se puede ver acá, la gran mayoría están desde el 23 en adelante. De nuevo, nos vimos abrumados por esto en un corto tiempo. Una cosa interesante de esto es que toda esa información proviene más del 50% de Estados Unidos y muy poco de los otros países. Ahora, volviendo un poco al eco, uno dice, bueno, pero ¿para qué me sirve esta herramienta? ¿Para qué quiero yo esta herramienta? Y la realidad es que sabemos que tanto en todas las imágenes como en eco hay un montón de problemas que tienen que ver con procesos de adquisición, que tienen que ver con procesos de medición, que tienen que ver con procesos de poder hacer un diagnóstico, que tienen que ver también con procesos de hacer simplemente escribir un informe. Y eso también lo podemos trasladar a todos los grupos de imágenes y imágenes en cardiología. Pero veamos, ¿hay algo de la inteligencia artificial que nos está ayudando a esto? Bueno, una de las cosas, podemos decir, la adquisición, la verdad que es más o menos sencillo. Aquellos que ya tenemos un poco de experiencia, agarramos el traductor, ponemos el traductor en el tórax y nos lleva un par de segundos. Pero hay muchas personas que no tienen esa capacidad o ese entrenamiento y eso se vuelve un problema. ¿Y nos puede ayudar la inteligencia artificial en esto? Bueno, yo les muestro este trabajo. Esto es un trabajo, mucho de lo que yo les voy a mostrar es cosas de las que yo pude usar o participar en la Universidad de Chicago. Esto es un software que diseñaron unas personas de Israel y en donde lo que hacen es simplemente, es con este traductor, en este caso conectado a un celular, lo único que tienen que hacer es como si fuese un videojuego. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo pongo el traductor y inmediatamente el software me marca una flechita acá. Y yo tengo que hacer coincidir mi cruz
con esta cruz que está puesta acá. Cuando eso coincide, solo el equipo hace la captura de una imagen y sigue con el proceso para la captura de otra imagen, de otra imagen y de otra imagen. Esto lo puede hacer cualquier persona sin tener el más mínimo conocimiento o simplemente sabiendo que esto lo tiene que buscar del lado izquierdo del tórax. Esto, lo que hicimos después de ver esto, lo que tratamos de ver si esto realmente funcionaba o no, y fíjense lo que es la posibilidad de obtención de estas imágenes comparando un sonógrafo, un técnico, digamos, de captura de imágenes en Estados Unidos versus los novatos que utilizaban esto. En este caso eran estudiantes de medicina o fellows que no habían entrado a fellows de cardiología, que no habían tenido ningún tipo de experiencia todavía en eco. Fíjense, 99, 100, 90, 100, 100, 100, 100, prácticamente todas las imágenes se podían comparar si las obtenía un técnico con mucha experiencia versus alguien sin ningún tipo de experiencia. Hay otros trabajos también súper interesantes de poder aplicar estos, por ejemplo, en territorios rurales, en personas que no tienen también absolutamente ningún conocimiento cardiológico, y lo que se puede generar es la captura de imágenes como esta con una total precisión, con una total exactitud en la toma de decisión sin tener que tomar ningún tipo de entrenamiento. Ahora uno dirá, bueno, pero esto es lo más básico. La verdad que si yo lo puedo entrenar a alguien un par de meses, ¿para qué voy a invertir en algo que sea inteligencia artificial? Bueno, también nos pasa que una vez que aprendemos a tomar las imágenes, tenemos que aprender otras cosas. Tenemos que aprender qué son lo que vemos. Una de las cosas más difíciles es identificar las cámaras e identificar otras cosas. En este trabajo se incluyeron más de 14.000 estudios y fíjense que lo que hace el software en estos casos es simplemente yo le doy una imagen y el software me dice, mira, esto es un ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho, esto es una aurícula izquierda, una aurícula derecha. No necesito ningún tipo de entrenamiento, solo el software va a identificar eso. ¿Con qué precisión? Superior al 90%. Vamos a ver que este número después se va a repetir en muchas de las cosas que yo le voy a mostrar y es importante porque 96% en la capacidad de distinguir imágenes. Vuelvo a decir, sin ningún tipo de entrenamiento. Yo puedo ponerlo y que me diga exactamente qué es. En Estados Unidos, cuando se hacen los estudios, los hace un técnico, captura como mínimo entre 35 y 65 imágenes por estudio y después uno se tiene que sentar a ver todas estas imágenes para poder hacer un diagnóstico. Entonces también eso es engorroso. Pero ¿cómo se soluciona eso? Bueno, esto es un protocolo que también se hizo también en la Universidad de Chicago, con lo cual lo que se le enseñó justamente al software es a reconocer este tipo de cavidades, identificar qué es lo que estaba pasando, identificar cuáles son las vistas que yo estoy adquiriendo o que estaban representadas en estas imágenes. ¿Para qué esto? Para que yo, cuando me siente a analizar esto, haga lo que se llama un proceso de stacking o stacks, entonces yo le pongo al software y digo, mira, únicamente mostrame los ventrículos izquierdos. Y el software va a seleccionar de todo este número de imágenes únicamente las imágenes donde yo estoy viendo el ventrículo izquierdo. En un par de segundos ya me muestra eso. Yo le pido válvula mitral, me muestra válvula mitral. Le pido válvula tricúspide, me muestra válvula tricúspide. Sin la necesidad de yo tener que ponerme a buscar entre todas las imágenes qué es lo que estoy viendo. Esto lo publicamos este año en la revista de la SAC con este tipo de información y fíjense, la precisión en el diagnóstico, de nuevo, superior al 90%, y eso cómo se representa a mí en la práctica clínica, con algo que no es menor, una disminución del 43% del tiempo que yo demandaba en leer un estudio sin ningún tipo de aplicación de inteligencia artificial o usando este tipo de tecnología. Pero esto también, hasta este punto, yo siempre voy a jugar con esto entre los descreídos y los que creen, muchos dirán, bueno, yo hago menos imágenes y la verdad como yo estoy haciendo el eco no me sirve esto. ¿Qué otro problema tenemos? Tenemos el otro problema siempre que es la fracción de eyección y la motilidad parietal. Y en esto el impacto del entrenamiento es mucho más importante que las cosas que les mostré anteriormente. ¿Y acá nos sirve la inteligencia artificial? Bueno, para eso hicimos esto. Este trabajo se logró entrenar un algoritmo con más de 250.000 casos y lo que generamos es un algoritmo justamente para que pudiese identificar las cavidades e identificar los trastornos de motilidad. ¿Y esto cómo se ve? Para ver si el software realmente servía o no, lo que hicimos es comparar lo que determinaba el software
con expertos o personas entrenadas, y fíjense que todos los puntos acá coinciden, el área bajo la curva de esto también es 0.9, superior al 90% de exactitud. Pero cuando yo lo comparaba con personas no entrenadas, esto es el algoritmo y estos son las personas no entrenadas. Ahí la diferencia era súper significativa. Con lo cual esto es una herramienta que no tan solo nos puede servir para diagnóstico, sino que también sirve en muchos escenarios para entrenamiento de médicos que están en esta etapa de formación. ¿Qué es lo que pasa con las mediciones? Esto me gusta mostrarlo desde hace algunos años atrás. Este también es un trabajo del grupo de la Universidad de Chicago, en donde vieron ellos que a medida que pasaban los días acá, o a medida que pasaban las horas del día, yo me iba equivocando más. ¿Sí? El error era prácticamente constante a medida que pasaba. Y tiene que ver una lógica con el entrenamiento, con el agotamiento, etcétera, etcétera. Pero si no tenemos en cuenta eso y simplemente vemos qué es lo que pasa con una variación entre dos instituciones altamente formadas, fíjense que tenemos prácticamente un 20% de posibilidad de error para estimar, por ejemplo, fracción de eyección entre gente que está altamente entrenada. Y en esto podemos interesarnos, ¿nos puede servir algo la inteligencia artificial? Bueno, esto generamos un estudio para el diseño de esto que se llama Hard Model, también con más de 1000 estudios para entrenarlo al software y que el software comience a aprender cuál era el ventrículo izquierdo y para determinar cuál es el borde endocárdico, para determinar en forma automática totalmente la medición de la fracción de eyección. ¿Y qué nos determinó esto? Que cuando medíamos esos volúmenes, fracción de eyección, tamaño de la aurícula, etcétera, etcétera, las 4 cavidades, la correlación con las mediciones que hacía un experto eran prácticamente iguales o del 100%. Esto tiene también como interesante de que yo le puedo brindar no tan solo todas las imágenes, sino que si yo le brindo al software una sola caja de información que es un latido en 3D, solo va a realizar todos los cortes, solo va a realizar la determinación de cuáles son las cavidades, pero a su vez me va a poder entregar un montón más de datos que yo manualmente sería imposible que los pueda obtener. Si volvemos a lo que nos dicen las guías nos dicen que para hacer un buen eco deberíamos hacer todas estas mediciones, estas vistas, estas mediciones, estas mediciones, estas mediciones, estas mediciones, ¿sí? Pasaríamos la vida dentro del servicio para hacer un solo eco. Y la realidad es que eso lo podemos simplificar, porque así también se generan otras herramientas. Este es un grupo de Singapur que generó esta herramienta que se llama el US2AI y esto también tuvimos la posibilidad de utilizarlo ahí en Chicago y hoy está instalado dentro del servicio de la Universidad de Chicago para hacer un análisis. ¿Qué hace esto? Directamente yo le entrego las imágenes y en un par de segundos el software lo que hace es determinar o medir absolutamente todas las cavidades, medir los flujos, toda la información que tenga a partir de esas imágenes la va a obtener esto, ¿sí? Y no tan solo eso, sino lo que me va a entregar es una especie de preinforme que me dice, ojo, porque esto está ligeramente anormal, esto está anormal, esto está normal, anormal, anormal, etc. ¿Sí? Pero no es tan solo eso, sino lo que me dice también es, che, y todo esto que yo estoy encontrando de anormal, cuidado, porque se podría tratar, en este caso, por ejemplo, de una amiloidosis. ¿Por qué? Porque tengo estas mediciones que están en rojo, que es lo anormal, y es acorde al diagnóstico de amiloidosis. Y yo simplemente lo que hice es una captura, entregar la información o subir la información en un par de segundos, y créanme que muchas veces tarda más en subirse las imágenes a la nube donde está instalada el software que me entregue todo este tipo de información. Para ver si esto era válido o no, exacto o no, hicimos este trabajo. Esto simplemente lo que usamos es 12 ecocardiogramas, tomamos 10 expertos o personas con experiencia y lo que le dimos es randomizado aleatoriamente las imágenes para que hicieran las mediciones. Y ustedes fíjense acá que son las liñitas rojas que se ven acá, uno de los expertos medía así, otro medía así, otro medía así. En cambio, el software de inteligencia artificial medía exactamente siempre en el mismo lugar. Le cambiaba, lo confundía, trataba de confundir, le daba primero antes, después lo cambiaba el orden y medía exactamente igual. Cuando le daba un Doppler, elegía siempre el mismo latido y medía exactamente el mismo latido. Con lo cual, cuando hicimos esto, ¿qué pudimos ver?
que no tan solo se reducía el tiempo nuestro de observador, sino que la variabilidad interobservador, cuando yo veía lo que había hecho el software y decía si estaba bien o no, se disminuía aproximadamente 3 veces. Lo otro interesante de esto es que el software tenía un 100% de reproducibilidad, algo que no tuvo ninguno de los expertos al realizar este tipo de análisis. De nuevo, esto lo puedo hacer muy simple. Yo lo que puedo brindar es simplemente una caja de información 3D y solo el software me va a diferenciar, me va a hacer los cortes que corresponden para analizar cada una de esas imágenes sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de guía. ¿Cuál es lo más importante por ahí de esto? Normalmente uno destina más del 50% de la atención médica al llenado de papeles. Los residentes, el 99% está acá y apenas un 1% en una decisión terapéutica o una decisión diagnóstica. Bueno, esto puede cambiar absolutamente con el uso de inteligencia artificial. Fíjense, lo que nosotros pudimos ver es que con 50 estudios por día, el tiempo que destinaban expertos para el análisis de eso era de 176 minutos. Pero si utilizamos algunos tipos de software como el hard modeling, esto se reduce a 31 minutos, nada más para analizar exactamente la misma cantidad de estudios que les había mostrado anteriormente. Pero tal vez lo más importante que queremos llegar es al diagnóstico. Y esto simplemente para mostrarles algunos ejemplos. Una de las cosas que hoy más nos atosigan en ECO es para el tema del paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y todos nos guiamos por esto que son las guías americanas de ECO, que nos dicen que tenemos que medir todo esto, pero lo más importante es que si estamos acá es clarísimo, si estamos acá es clarísimo, pero si estamos acá, que es más del 60% de los casos, no sabemos qué es, si es esto o si no es esto. Para esto, el grupo de la Clínica Mayo, con Patricia Pélica a la cabeza, lo que hicieron es generar este software con una empresa Ultromix, que es de Oxford, y lo que hace es simplemente toma la imagen de 4 cámaras, ¿sí?, para ver el ventrículo. Esto se lo entrenó, como está puesto acá, con 6.000 y 60.000 casos de control, y lo que hace simplemente con esa imagen, sin tener en cuenta el tamaño de la aurícula, sin tener en cuenta el Doppler, sin tener en cuenta que hacer Doppler tisular, lo que me entrega a mí es una probabilidad, por ejemplo, en este caso, bajísima de tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o una probabilidad del 99% de tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Y cómo lo podemos trasladar esto? Imagínense, para hoy que estamos también en situaciones económicas complejas, comprar un eco de alta gama sale $220.000 para poder hacer strain, para poder hacer Doppler como la gente, y esto no necesita absolutamente nada. Simplemente con una imagen de 4 cámaras me va a determinar mi probabilidad de tener o no tener insuficiencia cardíaca. Pasa lo mismo, por ejemplo, para el estudio de la estenosis aórtica, o pasa algo que es muy interesante también para determinar, por ejemplo, el nivel de insuficiencia mitral, cosas que son muy conflictivas normalmente en el servicio de ECO. Esto todavía no está publicado, probablemente lo publique el doctor Federico Asch el año que viene. Pero de nuevo, la precisión en el diagnóstico de insuficiencia mitral y la severidad fue superior al 90%. La amiloidosis es otro contexto más de enfermedad que en los últimos años parecería que la descubrimos, a pesar de que tiene varios años, pero también es cierto que cuando uno analiza cuáles son los scores que se utilizan a la moda de llegar al diagnóstico, tenemos apenas un área bajo la curva que con suerte llega al 0.7. Y con algunas cosas como es esto, que es la imagen típica de la amiloidosis, que la realidad es que no es tan certero. Entonces, para eso lo que hicimos es un trabajo junto con otros 2 centros de Chicago y otros 2 centros de Estados Unidos y algunos centros alrededor del mundo. Colectamos todo este tipo de información mostrándole parcialmente al software cuáles eran los casos con diferentes tipos de amiloidosis, y lo que nos permitió eso inicialmente es generar estos clústeres, de nuevo, estos grupos que solo el software los diferencia, por lo menos de una forma muy significativa, acá los sanos y esto los enfermos.
Cuando eso lo comparamos con los otros métodos habituales para el diagnóstico de amiloidosis, fíjense que solamente utilizando esto teníamos más del 90% de exactitud. Pero cuando utilizamos, por ejemplo, los pirofosfatos, el estudio de medicina nuclear, que hoy es de alguna manera como un gold standard para el diagnóstico de la amiloidosis por ATTR, simplemente esto llega a 0.8 o al 84%. Claramente esto era muy superior. Entonces, si lo vemos de otra manera esto, cuando tomamos únicamente este modelo de inteligencia artificial, de nuevo, tenemos un área bajo la curva de 93, pero cuando usamos cualquiera de los otros algoritmos de score para diagnóstico de amiloidosis, esto está muy por debajo de lo que podíamos hacer con el uso de inteligencia artificial. De hecho, este software que se llama EcoGo, fue el primer software que la FDA lo aprobó ahora en noviembre del 24 como para realizar diagnóstico de amiloidosis sin requerimiento de ningún otro tipo de estudio complementario. Que se logró finalmente una sensibilidad del 83, una especificidad, como le dije, superior al 90 y una repetitividad, digamos, del 100%. Algo que es fantástico para cualquier tipo de estudio. Pero esto, para los que siga costando en creer que esto es algo interesante, esto es algo también que no se va a publicar, recién lo va a publicar el doctor Michelena el año próximo en la revista del JACE. Yo tuve la suerte de evaluarlo al trabajo antes de la publicación, y lo que ellos tomaron es decir, bueno, a ver, ¿qué nos pasa con las insuficiencias aórticas? Y siempre las discutimos, es complicado porque el paciente que está ahí medio dilatado, no sé cuándo operarlo, qué parámetro tener en cuenta o no. Lo que hicieron es diseñar justamente un software de inteligencia artificial que combinaba síntomas, presión arterial y las mediciones por el eco. ¿Y esto qué hacía al final del software? Lo que el software determina son también estos clústeres que me dicen, mira, este grupo va a tener una sobrevida del 45%. Este grupo del 64% y este grupo del 75%. Y uno dice, bueno, pero eso también podría llegar a la misma conclusión con el eco y con los síntomas. No, porque dentro de este grupo había pacientes que tenían criterios ecocardiográficos, por ejemplo, de insuficiencia aórtica moderada, no severas. ¿Por qué llega el diagnóstico de esto? No se sabe, pero sí que esto es totalmente tan validado, estos tipos de datos, para mostrarnos eso. Entonces, fíjense que esto puede tener también un impacto súper trascendente en el futuro, porque yo, utilizando esto, podré definir si mi paciente tiene que tratarse precozmente o si puede esperar un poco más para la cirugía, independientemente de lo que yo vea en el análisis ecocardiográfico. Este es otro software que hasta hace muy poquito era gratis, ahora ya, como estas cosas van cambiando, es pago. Esto se llama el EcoPrime, es parecido a lo que le mostré anteriormente, y lo mismo, subo todas las imágenes, a medida que van subiendo las imágenes va apareciendo un pre-reporte acá, y fíjense que la exactitud en el diagnóstico, también como en las otras cosas que le mostré, supera el 90%. Pero esto no es únicamente patrimonio de la ecocardiografía, pasa en un montón de cosas y pasa en otras imágenes, como en resonancia. Para Mariano, que está acá, tener como un software con esto que no tenga que perder el tiempo en realizar las imágenes, en decir cómo hacer los cortes o en identificar y medir esto, puede ser trascendente. Y de hecho, esto también es una publicación que salió ayer o antes de ayer, fíjense, en todos los aspectos de la adquisición, de la determinación de enfermedades, todo, ya hay herramientas de inteligencia artificial que están desarrolladas y con una altísima tasa de efectividad. Pero esto me pareció más importante, es parecido de alguna manera a lo que le mostré con la insuficiencia aórtica. Todos hoy también sabemos que la tomografía coronaria es una cosa muy importante, pero a partir de la tomografía decidimos el cateterismo, y si el cateterismo tiene una lesión del 70%, empezamos que sí, que no, que para mí 70%, que para mí un poquito más, para mí un poquito menos. Lo que se mostró con este trabajo es súper interesante, es que simplemente con el análisis de esa tomografía, lo que hace el software es determinar la probabilidad de eventos a largo plazo. ¿Y eso cuál fue la sorpresa? Que había lesiones que eran menor del 70%, pero esos pacientes tenían una alta probabilidad de desarrollar eventos en corto plazo. Entonces ese paciente merecía ser tratado precozmente. Y otras estenosis que eran superiores al 70%, pero donde la tasa de probabilidad determinada por el software de inteligencia artificial era muy baja. Entonces probablemente ese paciente se beneficie simplemente con tratamiento médico y no sea necesario un tratamiento invasivo. Así como les conté de esto, podemos
pasarnos varias horas en ver desarrollo de inteligencia artificial para diagnóstico, para definición terapéutica, etcétera, etcétera. Y fíjense, en todos los casos el número 90 o por encima del 90 está presente. Hoy tenemos herramientas que están destinadas a la prevención, al diagnóstico, al tratamiento y a otra cosa que no es menor, que es el monitoreo continuo. Pero tal vez algunos de ustedes dirán, bueno, mira, pero yo no tengo nada de esto. Y probablemente no lo tenga, porque también hay un preconcepto de que esto de disponibilidad y costo, que tampoco no es del todo real, pero yo tengo únicamente un electro. Bueno, yo le puedo pedir al doctor Castellano, que es electrofisiólogo, que lea esto y seguramente lo va a hacer 1000 veces mejor que yo. Pero lo que yo dudo es si el doctor Castellano puede saber cuál es el sexo, la raza, si puede saber si este paciente es diabético o no, si este paciente tiene prediabetes o no, si tiene disfunción renal o cuál va a ser la mortalidad de este paciente en un plazo determinado. Eso se puede hacer a través de la inteligencia artificial. Y lo mismo pasa con las placas radiográficas. Si yo tengo una placa radiográfica y la subo a algunas de estas aplicaciones como Cure.ai o QTrack ahora es paga, me pueden decir, bueno, esto, y también al doctor Asbani, le van a decir años leyendo placas radiográficas, me puede decir perfectamente qué es esto, pero seguramente no me va a poder decir cuál es la raza de esta placa, ni me va a poder decir si este paciente tiene diabetes, si está controlada su glucemia, cuál es la fracción de eyección, si tiene una insuficiencia pulmonar, o más aún, si este paciente tiene probabilidad de fracturas en cualquier parte de su economía en los próximos años. Esto sí lo puede hacer la inteligencia artificial. Usando simplemente estas capturas de placas radiográficas, con esta, por ejemplo, iniciativa de inteligencia artificial para diagnóstico de tuberculosis, fíjense, se redujo 99% el tiempo para confirmar el diagnóstico de tuberculosis, de 3 semanas a 2 horas. 29% de los pacientes no tenían ni la más pálida idea de que iban a tener tuberculosis y se diagnosticó con este tipo de inteligencia artificial. Y esto, por supuesto, tuvo un impacto económico enorme en el tiempo del tratamiento y en la opción del tratamiento para este grupo de pacientes. Simplemente con eso. Para los que crean que esto puede ser algo falsificado por mí, y yo puedo ser, digamos, de alguna manera algo mentiroso, no me vamos a descreer de Eric Topol, ¿sí? Este es un tuit que Eric Topol lo publicó en el 23 y contaba la historia de un paciente de él, un paciente que durante 6 meses estuvo por diferentes médicos clínicos, médicos neurólogos y todos le decían, mira, esto debe ser un proceso de long COVID. Lo que hizo el paciente es utilizar una herramienta de ChatGPT, subir todos sus estudios, contarle al ChatGPT qué es lo que estaba pasando. Y lo que hizo ChatGPT es decirle, mira, me parece que por tus síntomas esto puede ser una encefalitis límbica y también tenés probabilidad de que sea un Morvan Syndrome, que no tengo la menor idea de qué es, por esto y por este razonamiento. Y de hecho era lo que tenía el paciente. Ahora bien, uno podría decir, bueno, pero acá hay un punto que es importante. Nosotros somos egocéntricos, pero aparte de eso estamos convencidos que una de las cualidades que nos hacen diferentes es la empatía con el paciente. Y uno diría, bueno, este tipo de herramientas lo que hacen es borrarnos a nosotros del sistema y algo que va a ser irreemplazable, que es el contacto médico-paciente. Bienvenidos a noticias que nos dicen lo contrario. Esto es un estudio que se hizo con 3 médicos y con ChatGPT y se citó un montón de pacientes. Dijo, háganle preguntas y en base a las respuestas, díganme cuáles de esas respuestas son empáticas o no. El ChatGPT obtuvo un 45% de empatía, pero los médicos simplemente un 4.6%. Y si esto, por ejemplo, nosotros hicimos este pequeño trabajito que lo presentamos el año pasado en las jornadas Calchaquíes y lo que hicimos es estas 10 preguntas al ChatGPT que en el 100% de las veces nos contestó correctamente diferentes ChatGPT, pero cuando lo hicimos las mismas preguntas a diferentes médicos con más de 10 años de práctica, no son tucumanos, son de todos lados, no se preocupen, fíjense 70, 60, 40% de exactitud en la respuesta. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto no es parte de la empatía también darle unas respuestas correctas a los pacientes? Bueno, es mucho más empático de lo que creemos. Yo puedo tener hoy en día un paciente que viene, como pasa todos los días en el consultorio, que me dice, ¿me puedes decir una dieta? Y resulta que es un paciente que no tiene ningún tipo de educación. Y yo le puedo decir al ChatGPT, che, mira, haceme una dieta.
y me hace esta dieta como para que esta persona sin educación la entienda. Pero ¿qué pasa si ahora viene un experto en nutrición? La misma pregunta, pero para un experto en nutrición me da este tipo de dietas, adecuada perfectamente a esa persona. Pero puede venir también elegante con la guandanara, ¿sí? O algún trapero. Y yo le puedo pedir que sea específicamente la dieta para un trapero y me la hará en los términos para que el trapero entienda perfectamente de lo que se trata. Y eso es empatía, es más que empatía, ¿sí? De hecho, si consideramos la empatía como algo tan importante, podríamos decir que el punto máximo de la empatía entre un médico y un paciente tiene que ver con la prevención de suicidios. Y esto es un trabajo que se hizo en la Universidad de Stanford, que tiene una alta tasa de intentos de suicidio, más de 1000 estudiantes, y lo que determinaron ellos era que tenían mucho más empatía con una herramienta de inteligencia artificial que con la línea telefónica que nos lo atendía una persona. Y esto se traslada también hoy a escenarios como pueden ser estos ancianos. Tenemos una población que se está envejeciendo mucho y que también eso va acompañado de soledad. Entonces se pueden crear algunos muñequitos como estos que no tan solo son como una lamparita o una mesita de luz, sino que simplemente con la inteligencia artificial estos muñecos van detectando cambios de voz, de estados de ánimo y me pueden prevenir diagnósticos precoces y también diagnósticos relacionados con problemas psiquiátricos o de depresión de estos pacientes. Esto es Saya. Está con volumen, bueno, pero no importa. Saya, digamos, es como un asistente psicológico. Esto está en uso. Lo que permite Saya es me va detectando a mí cuál es mi estado de ánimo y va creando estos ambientes como para que yo me sienta más confortable con eso, ¿sí? Pero Saya tiene la capacidad también de definir si yo estoy en un estado depresivo, si estoy en un estado complejo desde el punto de vista de depresión o de otros problemas psiquiátricos. ¿Cómo se hizo esto? Simplemente lo que yo tengo que tener es estos anteojos, que son los anteojos de Google, y esto se entrenó con cientos y cientos de historias clínicas del Mount Sinai, de pacientes psiquiátricos, informes de médicos psiquiatras, psicólogos, etcétera, etcétera. Nosotros prácticamente, no sé si alguno tiene acá los Google Glass o alguno de los anteojos de Apple, son carísimos, probablemente no, y entonces eso nos puede llevar a la idea de que esto está diseñado únicamente para países de altos recursos. Pero permítanme mostrarles, estos son datos del observador, digamos, latino y del observador africano, en donde tenemos cifras bastante similares. Somos pobres en los dos escenarios. La mayoría, 60%, puede tener apenas agua potable, 30% de la población tiene un baño instalado o puede tener acceso a otras cosas, pero en realidad más del 90%, cercano al 90%, tienen celular. Y entonces esto, ¿qué nos abre la puerta de qué? Nos abre las puertas de otros tipos de alternativas. Esto en el 98 yo estaba trabajando en Uganda y lo único que teníamos era un estetoscopio para hacer el diagnóstico. Pero hoy la misma gente esa tiene todas celulares, ¿sí? ¿Y eso qué me permitiría a mí? Bueno, esto hay un montón de aplicaciones que están desarrolladas. Estas simplemente algunos modos de ejemplo, de una madre puede tomar una foto del hijo y le va a decir cuál es el trastorno oftalmológico que ese chiquito tiene en edades muy precoces para poder tratarlo precozmente, o algunas otras cosas que son mucho más importantes. Sacando una foto simplemente del ojo, puedo establecer cuál es mi nivel de hemoglobina. Entonces, imagínense la importancia de esto en un país africano totalmente carente de recursos o simplemente acá en medio de la montaña donde no tienen acceso, por ejemplo, a un laboratorio. ¿Cuál es la capacidad o la exactitud para definir el nivel de hemoglobina? 97%. ¿Sí? Mejor que alguno de los laboratorios probablemente de acá. ¿Sí? Entonces, en este contexto se han desarrollado un montón de otras cosas. Yo me puedo sacar una foto de un lunar y que esto me diga si el lunar es benigno o es maligno. Puedo tomar otros datos para establecer si es malaria, etcétera, etcétera. Con lo cual, todas estas cosas, el diagnóstico temprano, el monitoreo, la educación, van a cambiar absolutamente con el desarrollo de la inteligencia artificial, con un impacto súper notorio en los costos, en el empoderamiento del paciente, que es el que va a tener ese tipo de herramientas, y por supuesto a nivel de investigación. No les voy a robar mucho más, son un par de minutitos más, pero no quería dejar de tocar este tema. Para muchos de nosotros la educación es algo importante, muchos de nosotros estamos en vínculo constante con gente que está en formación y esto va a ser absolutamente también un cambio súper notorio.
Esto, que la Facultad de Medicina haya tenido el mismo plan de estudios prácticamente 30 años, hoy serían inadmisibles considerando este tipo de cosas. Y para eso me pareció fantástica esta frase de decir que si nosotros le enseñamos a una persona que su única herramienta es un martillo, tiende a tratar todos los problemas como si fuese un clavo. ¿Está? Entonces tenemos que también abrir nosotros la cabeza a qué es lo que pasa hoy en cuestiones de educación. Y para que tengamos una idea de la magnitud de esto, tenemos que saber que cada 78 horas se duplica toda la información en salud, que se tarda más o menos 17 años en llegar de algo de ciencia práctica, que el 45% apenas de la medicina se puede basar en evidencia. Y esto se puede cambiar absolutamente con la inteligencia artificial. Esto son una serie de herramientas de inteligencia artificial, pero uno, por ejemplo, que tenga que ver con el estudio, MyMap, yo puedo poner, por ejemplo, un libro de física cuántica que tiene así como 15.000 páginas y decirle, mira, quiero que me lo reduzcas únicamente a un resumen de una carilla. Y me hace esto en un par de minutos. Simplemente eso. Puedo tomar otras herramientas que estén grabándome ahora a mí y al terminar digan, mira, dame un resumen de lo que habló, sea o no interesante lo que dijo el doctor Prado, en 5 renglones, en 10 renglones, contámelo como si fuese un podcast, contámelo de una manera que sea agradable para mí. Esto, como para que ustedes tengan una idea de que esto es así, Google está desarrollando el Google Palm M, que es como una especie de chat GPT, pero dedicado específicamente a medicina. Microsoft está con el DAX Copilot. ¿Y qué mostraron estas herramientas? Ya 7 minutos de disminución, de incremento, digamos, en el tamaño de la consulta, 7 minutos, 50% de reducción en las tareas administrativas, reducción del burnout, etcétera, etcétera, etcétera. Beneficios, beneficios y beneficios. ¿Cuán exacto es MedPalm, por ejemplo? Este año se utilizó MedPalm para hacer el examen de convalidación de título de los Estados Unidos y obtuvo un 86.5%. Menos del 8% de todos los que rindieron el examen tuvieron cifras como esta o superiores a esta. ¿Sí? O sea que fue dentro de los 8% mejores de todos los que rindieron el examen MedPalm. Pero esto puede ser mucho más allá incluso. Esto es el doctor Rafael Grossman, es un cirujano de Estados Unidos, fue el primero en utilizar los Google Glass para hacer una cirugía e ir mostrándole a sus alumnos qué es lo que iba haciendo él. Y eso uno podría decir, bueno, es bastante sencillo, digamos, con una camarita, ¿no? Lo que usaba también en esto, utilizando estos anteojos, es, por ejemplo, permitir utilizar, mientras estoy operando, información que yo ya tengo de estudios, informaciones que yo quiero conocer, que me olvidé, las puedo ir colocando sobre el paciente para ir viendo si yo hago qué es lo que pasaría, modificando incluso mis procesos intraoperatorios al momento de hacer una técnica quirúrgica. Por lo tanto, los alumnos, ya sea de grado o de posgrado, como son los residentes, vamos a pasar un poco tiempo a tener un esquema como esto, en donde vamos a tener que empezar a utilizar un montón de aplicaciones que nos van a servir para ser muchos mejores médicos. ¿Cómo va a ser el impacto? Simulación clínica, diagnóstico asistido, desarrollo de habilidades blandas, investigación médica, y mejorará absolutamente todos estos puntos a nivel de educación. ¿Qué vamos a tener que cambiar nosotros y que va a ser más difícil? Es cómo nos generamos nosotros como médicos. Nosotros nos acostumbramos a este proceso, presentación clínica, razonamiento, métodos complementarios, diagnóstico. Esto pasará a ser absolutamente diferente y el centro de todo esto va a estar determinado por el escrutinio de la inteligencia artificial y a partir de acá yo podré hacer una conclusión diagnóstica o una presunción diagnóstica diferente. Por lo tanto, el cardiólogo del futuro va a ser un cardiólogo distinto, tiene que ser un cardiólogo distinto. Ya no va a servir que sepa fisiopatología cardiovascular, no va a servir que sepa terapéutica cardiovascular, va a tener que saber muchas cosas relacionadas con la inteligencia artificial, va a tener que aprender un lenguaje diferente, va a tener que aprender a comunicarse también con ingenieros, con estadistas, con otro tipo de profesiones que hoy son parte de un vínculo y hasta unos o algunos los definen hoy como parte del famoso Heart Team, ya como un Heart Team ampliado a inteligencia artificial.
¿Tiene problemas? Sí tiene problemas. 2 diapositivas de esto, no me voy a entretenerlos en esto. Aspectos éticos, legales, todo este tipo de cosas son cosas en las cuales se está trabajando, pero sí me importa esto que es el sesgo. Y el sesgo viene por 2 cosas fundamentalmente. Una, porque todas estas herramientas de inteligencia artificial están diseñadas inicialmente por una persona. Y eso quiere decir que si yo genero una tendencia en el diseño, puedo generar una tendencia también en el diagnóstico y por ende en la terapéutica. Entonces, no todas las inteligencias artificiales que se generen tienen la misma utilidad en algún punto. Pero tiene otro sesgo que es muy importante y que a nosotros nos toca, que es que para que ese sesgo esté limitado o menos importante, tengo que tenerle datos. Y nosotros en nuestro país, en nuestra zona, somos carentes de esto. Por lo tanto, al día de hoy, en general, todas las aplicaciones las podemos utilizar, pero tenemos que saber que muchas de esas están únicamente alimentadas con datos que no son datos de nuestra población. Y eso sí va a ser probablemente uno de los grandes problemas del futuro. El segundo gran problema, estamos en una era de todo verde, donde el cuidado de las cosas, y esto no está carente de problemas. Más allá de lo económico, que por ejemplo el consumo fue de 1.000.000, casi 300.000 kilowatts para el desarrollo de ChatGPT, se tuvieron que utilizar 62 millones de kilowatts para el desarrollo de ChatGPT 4. Y si lo trasladamos a otros números que nos impacten más, si le hacemos 5 preguntas al ChatGPT, eso está consumiendo 1,5 litros de agua y 15 minutos como si tuviese una lamparita prendida. El consumo de electricidad por hora que consume una vivienda media de España durante 23 años es lo equivalente a 1 sola hora del ChatGPT. Y esto es mucho más impactante todavía. En el 2030 el 90% de la población utilizará alguno de estos servicios y por lo tanto se insumirán 3.5 billones de litros de agua por cada centro de datos. ¿Sí? Esto es algo que probablemente sea por hoy, a mi modo de ver, la única limitación o lo que le está poniendo un techo al desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué nos va a pasar en la práctica diaria? Bueno, esto no lo dice un médico, esto lo dice George Bezos, pero seguramente nos ayudará en el diagnóstico, nos ayudará en la asistencia de imágenes, en el tratamiento y por supuesto que también para el monitoreo continuo. Nos tendremos que acostumbrar a este tipo de cosas. Pero esto va a terminar generando un impacto en todos estos procesos, en un diagnóstico mucho más rápido, en un diagnóstico mucho más certero y una personalización de tratamiento o un tratamiento mucho más efectivo. Pasamos de la medicina basada en la evidencia a lo que vamos a empezar a escuchar con mayor asiduidad ahora, que es medicina de precisión. Y esta medicina de precisión únicamente la podemos lograr con el uso de inteligencia artificial. Para aquellos que por el título venían con la historia de que yo les muestre pasado, presente y futuro, lamento haberlos defraudado porque lo único que yo les mostré es presente. ¿Sí? Del futuro sigo convencido de que es muy difícil al menos o es imposible predecirlo. Para terminar, estas son 2 frases en donde me parece que ejemplifica también esto. ¿Cuál es el límite de la inteligencia artificial? Únicamente es la imaginación humana y para aquellos que tengan miedo de que la inteligencia artificial nos vaya a sustituir laboralmente, no pasará eso, pero sí se sustituirán a aquellos médicos que no aprendan a trabajar con inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aldo. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Bueno, muchas gracias. Abrumado. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos. Bueno, ¿ninguna pregunta o comentario, nada por cansancio, por aburrimiento o por Mariano? No, nosotros tenemos, algunos de los ecos que tenemos tienen ya algunas cosas de inteligencia artificial. Por ejemplo, hacerte trazados del Doppler en forma automática y todo eso sin necesidad de vos decirle, mira, esto es un flujograma mitral o esto es un flujograma aórtico.
Para algunos trabajos de investigación, digamos, de estudios clínicos, sí estábamos utilizando el US2AI, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos acá. Pero eso, que el software este que les mostraba, que hace las mediciones totalmente automáticas, que entrega un preinforme y que entrega incluso una probabilidad diagnóstica, eso ya está instalado en la Universidad de Chicago y se lo está usando diariamente a eso. ¿Sí? Lo importante, por ahí no sé si lo pase, digamos, es también de entender que esto estamos con probabilidades. Eso es lo que nos identifica la inteligencia artificial. Lo que pasa es que cuando esa probabilidad es superior al 90%, es casi como tener un diagnóstico de certeza. Entonces es difícil discutirle a algo que tiene una certeza más del 90%. Pero en realidad en ninguno de estos escenarios nos dice, mira, esto es el diagnóstico, sino que nos dice es la probabilidad de que el diagnóstico sea esto es de tanto por ciento. Buenísima charla, Aldo. Bueno, la verdad que uno queda pensando, ¿no? Y por ahí uno dice, bueno, va a existir en el futuro un medio que haga, digamos, poliimágenes cardíacas, o sea, directamente hace un eco, va a ser como mete en el resonador, hace una captura de las imágenes y vos te vas a sentar a ver imágenes sin haber visto el paciente. Eso por un lado. Sí. Contesta la... No creo que sea así. Digamos, esto también tiene un cierto, digamos, dejo de error en donde, por ejemplo, si yo no tengo una buena captura de imagen, digamos, la información que yo le dé va a ser inentendible, ¿sí? O si yo falsifico, no tengo datos para proveerle al software, de hecho no voy a tener un resultado. Entonces, la interacción va a seguir estando. Me parece que un poco era lo que mostraba una de las últimas diapositivas, lo que vamos a tener que cambiar en nuestro modo de llegar al diagnóstico. Probablemente para adquirir las imágenes y no sea necesario que Mariano tenga un técnico que defina, sino que simplemente cargando los datos correctos el software diga, mira, esto lo voy a hacer de esta manera o voy a tomar esta captura. Eso no va a cambiar que yo haga el diagnóstico, que yo diga, sí, estoy de acuerdo con esto, pero sí va a optimizar muchísimo el tiempo que demandan hoy esos tipos de procesos que se pueden reemplazar perfectamente. Y lo otro que pensaba es que me parece que se va a poder ser médico directamente a través de una aplicación, digamos, va a tener todo ahí. Te van a dar, digamos, como una carpeta con cosas y se acabó, digamos. La idea, ese va a ser el modelo de formación que la idea de esto también, y que conceptualmente cambia un poco la cosa, lo que decía, el empoderamiento del paciente. Hoy el paciente sí va a poder ir a tu consultorio y decirte, che, que de hecho de alguna manera pasa, pero de una manera más hoy más precaria, digamos, pero puede ir al paciente a vos y decir, mira, te vengo con todos estos estudios, ¿qué opinás? Y mira, yo opino que vos tenés X cosas. Y digas, ¿sabes qué? Pero yo no sé si estoy muy de acuerdo con vos, porque yo lo he puesto en esta aplicación o en este chat GPT y lo que me ha dicho que tu probabilidad es otra. ¿Qué opinás vos de esto? Y bueno, generarás ahí, a ver, mira, yo no estoy de acuerdo, digamos, hacer un planteo de ese tipo, ¿sí? En la medida que se genere algún tipo de esa discusión. Si no, te dirás, mira, estoy totalmente de acuerdo, es eso, ¿sí? Hoy se están usando algunos de estos tipos de herramientas que yo les mostraba en los consultorios en Estados Unidos, simplemente como práctica, por ahí no está avalado hoy todavía ni por la FDA ni por los organismos de ciertos hospitales, pero yo, por ejemplo, vi alguno en funcionamiento en Chicago donde el médico, vos ingresás como paciente y tenés la misma charla que vos tenías con el paciente. ¿Cuál es la diferencia? Que ya ahora el médico no escribe absolutamente nada, sino que cuando termina la charla hace un clic y dice terminó y le hace un resumen de toda la historia clínica, el mismo sistema de inteligencia artificial. Y le dice, mira, este paciente debería estar tratado con hipolipemiante. ¿Está tratado con hipolipemiante? O sea, no, me olvidé justo de hacerle la receta. Clic y lo tratás con hipolipemiante. Bueno, muchas gracias, Aldo. Con esto damos concluido el evento científico del día de hoy.